Buenos días, mi nombre es Diana Patricia Torres Muñoz, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Hoy les voy a realizar un análisis de los derechos humanos a partir del Manual para Parlamentarios número 26, capítulo primero. Para esto voy a abordar los siguientes temas. Primero, son los derechos humanos. Segundo, los principios básicos. Tercero, la soberanía del Estado. Cuarto, la responsabilidad de proteger. Y quinto, democracia, derechos humanos y parlamentos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tiene toda persona en virtud de su dignidad humana. Los derechos humanos son los inherentes al ser humano. Esos derechos humanos han tenido gran importancia a partir de todo lo que sucedió en la Revolución Francesa y Americana. Hoy en día, esos derechos humanos se encuentran codificados en tratados e instrumentos internacionales que lo han convertido en un sistema universal reconocido. Es de gran importancia a la hora de los estados garantizar esos derechos humanos. De aquí que cuando las personas sientan vulnerados o amenazados sus derechos, puedan utilizar acciones constitucionales para que se les puedan reivindicar los mismos. Los derechos humanos son múltiples, de aquí que las personas puedan desarrollar su vida en condiciones de libertad, igualdad y respeto a la dignidad humana. Ahora bien, les voy a hacer una clasificación de esos derechos. Tenemos los derechos civiles y políticos. Tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Y tenemos los derechos colectivos. Entonces, dentro de los derechos civiles tenemos el derecho a la vida. Tenemos el derecho a la vida. Derecho a la libertad. Derecho a la libertad de pensamiento. Derecho a la libre circulación. Dentro de los derechos económicos y sociales tenemos los derechos al trabajo, derecho a la seguridad social, a conformar sindicatos. Y dentro de los derechos colectivos tenemos los derechos de los pueblos, el derecho a la paz, a la libre determinación, el derecho a gozar de un ambiente sano. Además de esos derechos colectivos, tenemos también los derechos de las minorías étnicas, de los pueblos indígenas. Ahora bien, estos derechos humanos es la suma de todos los derechos, es decir, yo no puedo tener solamente unos derechos civiles, sino que es el conjunto tanto de los derechos civiles como los derechos económicos, al igual que los derechos colectivos. Coloquemos ese siguiente ejemplo. Tenemos que el derecho a la vida, es un derecho fundamental, pero ese derecho a la vida no puede convivir solo, necesita de otros derechos. Por ejemplo, necesita del derecho a la educación, necesita del derecho a la salud, necesita del derecho al transporte. Es decir, ese derecho
requiere de estos otros derechos. Por lo tanto, los derechos humanos no los podemos hablar de manera individual, sino que son derechos que tienen tanto individuales como colectivos. Ahora bien, los derechos humanos tienen unos principios básicos. Tenemos que son universales porque están basados en la dignidad humana sin importar su religión, raza, ideologías políticas, entre otros. Son inalienables porque nadie puede ser despojado de sus derechos, a excepción que estén consagrados en la ley. Por ejemplo, si una persona comete un delito, pues se le va a ver restringido su derecho a la libertad por haber violado ese derecho tutelado. Tenemos que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, es decir, necesitan de otros derechos. Aquí es importante mencionar a Amartya Sen, ganadora de Premio Nobel de Economía, el cual a partir de sus pruebas empíricas ha sostenido que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. También es importante resaltar el derecho a la igualdad y a la no discriminación. A lo largo de la historia hemos visto que se han vulnerado, se han violentado derechos a grupos en concretos y por lo tanto el derecho a la igualdad y a la no discriminación han tomado gran relevancia para la protección de los derechos humanos. Bueno, ahora tenemos derechos de los pueblos indígenas. Encontramos que en el artículo 32 de la Declaración de Naciones Unidas, los estados tienen que obtener un permiso libre e informado de los pueblos indígenas para poder realizar proyectos dentro de sus territorios o tierra. Es importante que cuando se realicen eso tengan ese consentimiento, porque si no estaría violentando sus derechos humanos. Tenemos ahora los derechos de las personas con discapacidad. Este es un tema realmente crucial, porque las personas con discapacidad son personas que hacen parte de nuestro territorio y por consiguiente tienen que tener las mismas garantías en todos los derechos como cualquier ciudadano. Encontramos como países como Reino Unido, que tiene la Ley de Igualdad de 2010, obliga tanto a los empleadores como a los proveedores de servicio a realizar ajustes razonables, pues, para que las personas puedan acceder a ejercer sus funciones dentro de la organización. En Costa Rica está la ley de 1996, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas, el cual establece que hay que darle capacitaciones a las personas que están dentro de este grupo. Y tenemos Ecuador, tiene la Ley Orgánica de Discapacidades de 2012, el cual establece que el Estado adoptará unas medidas de acción afirmativa que le permita ejecutar esas políticas públicas, en especial las que tienen que ver con educación. Medidas especiales temporales. Con el fin de corregir todos esos efectos a largo plazo de una discriminación ejercida durante toda la historia, se han creado comités para la eliminación de la discriminación racial.
También se ha creado un comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Bueno, tanto el Comité para luchar contra la discriminación racial como el Comité contra la discriminación de la mujer, lo que buscan es que a esa población se les garantice sus derechos humanos. Dentro de ese comité contra la discriminación de la mujer se han creado estrategias como ese sistema de cuotas en el cual la mujer pueda acceder de manera equitativa, que tengan el mismo salario, tengan las mismas funciones, en los mismos puestos de trabajo que tengan los hombres. Continuando con nuestro análisis, los derechos humanos y la soberanía del Estado, vemos como antes se podían ver violaciones a los derechos humanos y otros estados no se intrometían. Esa actitud se vio expandida en la soberanía nacional en el siglo XX, consecuencia de esas actuaciones de la Alemania nazi y de las atrocidades que se vieron en la Guerra Mundial. Ahora en la actualidad eso tiene un concepto diferente, como argumento que prohíbe la intromisión de otros países, ha sido reemplazada en gran medida por la responsabilidad, según el cual considera a los estados responsables del bienestar de sus pueblos. Ahora bien, es importante resaltar la responsabilidad es de los estados. ¿Protegerlos de qué? Del genocidio, de los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de la depuración de etnias, pero no solamente del estado, sino también de la comunidad internacional, que debe alentar y ayudar a que los estados puedan ejercer. Como lo hemos mencionado, tanto el Estado como la comunidad internacional son responsables de proteger. Ahora bien, es importante hacer mención que el 16 de septiembre de 2005 se reunieron los jefes de Estado, jefes de gobierno, con el fin de aprobar los principios que conforman la responsabilidad de proteger. En ese documento establecieron los líderes mundiales donde se reconocía la responsabilidad de la comunidad internacional con respecto a la utilización de medios diplomáticos, medios pacíficos, medios humanitarios, entre otros. El secretario general resumió esos principios en 3 pilares fundamentales, como son: responsabilidad de proteger, que incumbe al Estado; asistencia internacional y formación de capacidades; y tenemos una respuesta oportuna y decisiva. Democracia, derechos humanos y parlamento. Tenemos que dentro de la Unión Interparlamentaria, en la Declaración Universal sobre la Democracia, eso fue en el Cairo en septiembre de 1997, en el párrafo 3 dice lo siguiente: como idea, la democracia trata fundamentalmente de mantener y promover la dignidad y los derechos fundamentales del individuo, garantizar la justicia social, facilitar el desarrollo económico y social de la colectividad, reforzar la cohesión de la sociedad, impulsar la tranquilidad nacional y crear un clima propicio para la paz internacional. Como forma de gobierno, la democracia es el mejor modo de conseguir esos objetivos. Es también el único sistema político capaz de corregirse a sí mismo. Por consiguiente, la democracia, los derechos humanos han buscado es promover las normas internacionales y contribuir a la democratización en todo el mundo. Podemos decir que en la declaración adoptada en 1997, la democracia y los derechos humanos están inseparadamente vinculados. Aunque esa expresión de la democracia puede diferir de distintos contextos, sus valores centrales son universales, es decir, se aplican a partir de la dignidad humana, sin importar la religión, la raza, sexo, ideologías políticas, entre otros. La existencia de instituciones sólidas y responsables, junto con procesos de adopción de decisiones transparentes e inclusives,
constituyen el requisito para lograr un sistema eficaz y legítimo de gobernanza. El Parlamento es un órgano soberano constituido mediante elecciones periódicas para velar por el gobierno del pueblo. Este Parlamento está facultado para legislar y mantener las políticas y las medidas del Poder Ejecutivo bajo un escrutinio constante. El Parlamento también desempeña un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos. Finalmente, para concluir ese análisis, los derechos humanos son todos los derechos que tienen las personas en virtud de su dignidad humana. Por eso es importante que las personas conozcan de los derechos humanos, de las garantías, de las sanciones que tiene el Estado cuando hace el incumplimiento de los derechos humanos. También es la importancia de que tenemos organismos que vigilan, que hacen un acompañamiento para la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables, indivisibles, interdependientes. Los derechos humanos no solamente es un solo derecho, sino que requieren de otros derechos. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al transporte, el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener una familia. Eso es supremamente importante. Quiero hacer un énfasis también que se le brinden las garantías y se le protejan los derechos a los grupos nacionales, étnicos, a los grupos afrocolombianos, que son un grupo que han sido desplazados, han sido marginados. Estos grupos necesitan que se les reivindique sus derechos, que se les proteja sus territorios, que se les ofrezcan a ellos educación, porque ellos hacen parte del territorio y por consiguiente como individuo hay que darles sus derechos, que tengan lo mínimo para vivir. Que tengan derecho al trabajo, que no sean discriminados por razón de su sexo, de sus ideologías políticas, religiosas. Estamos en una sociedad que debemos ser solidarios, que debemos compartir, que el Estado nos debe garantizar ciertos derechos y nosotros como ciudadanos debemos como aportar ese granito a la sociedad, debemos aprovechar esos derechos y por consiguiente hacer de esta sociedad una mejor en el mañana, que nuestros hijos tengan educación, que le puedan aportar al país, que puedan en temas de paz, que puedan conversar, que puedan implementar, que puedan dar estrategias que quite el conflicto, que genere la paz que tanto necesitamos.